Muy bien, hola a todos, bienvenidos de vuelta a este asombroso canal. No sé si lo mencioné en el video anterior, pero creo que el video de esta semana es de composición. Sí, fue proporción y ahora es composición. Creo que sí lo logré, lo llegué a mencionar así muy rápidamente, pero no dije que probablemente eso se pudiera tratar. Así que aquí estamos. Entonces, la composición. Ahora sí, ya estamos de cierta forma tocando un tema que se adentra muy específicamente a cualquier rama del diseño. ¿Sí? Que si omitimos esa palabra que pienso que algunas veces es muy rebuscada, es simplemente el porqué del acomodo de las cosas, ya sea en el dibujo, en el edificio, en la silla, ¿sí? Porque el acomodo de esas formas, de esas figuras para resolver esos problemas para aquel usuario, para aquel cliente, con específicamente ese material, con específicamente ese color y todo lo demás. Entonces, pudiera ser que, sí, de entrada no creo que sea el mejor de los ejemplos, pero dejaré que, o trataré que mis palabras hagan un poco de gracia. Entonces, aquí tenemos un vaso de cristal, ¿sí? Entonces, siendo de producto, estamos obligados a hablar de materiales, ¿sí? De sus cualidades físicas, de sus deficiencias físicas, propiedades mecánicas, resistencia, cómo se comportan a tales temperaturas, peso, densidad, elementos puntuales, materiales con los que se hace este material, si es que es un material compuesto, si es que sufrió alguna transformación, si es que sufrió alguna especie de tratamiento o adaptación con temperatura, si es que tiene algún tipo de pintura, si esto debe tener alguna especie de escala, así su tipo de sonido, qué pasa si se le deja caer o si se va a romper en piezas filosas o en pequeñas partes granuladas. El tema del vaso nos obliga a conocer el material, ¿sí? Sabemos que es de cristal, entonces en algún punto del proceso del diseño se tuvo que tomar una decisión para escoger el grosor de la pared, que ya muy enfocados a tratar de visualizar esto como el producto de un proceso de diseño o de una firma de diseño o de un diseñador, pues nos estamos atreviendo a pensar que el diseñador tuvo que tomar cierta decisión basándose en el material, pero también en la forma final del vaso, ¿sí? En este grosor que va a ser visible, en esta curva. Partimos de la base, aquí hacemos un cambio bastante importante que se traduce en una curva continua. Aquí la curva deja de ser y se transforma en algo recto. Aquí tenemos un pequeño borde que pudiera llegar a ser decisión o también ya producto o consecuencia del método de fabricación. Ya pues tenemos la altura, el ancho, esta curvatura, el grosor de la base y demás. Entonces, es un ejemplo de, simplemente un ejemplo no tan bueno, pero ejemplo no deja de ser, de el acomodo de todos esos elementos funcionales, visuales, formales, de organización y demás en un tipo de diseño. Sí, por ejemplo, aquí ya habrán escuchado hablar de los medios, los tercios, los cuartos, los quintos. Aquí volvemos incluso a todo eso de la maravillosa proporción áurea o proporción dorada, de cómo es que tiene este cierto acomodo natural que hace que las cosas sean bellas. Sí, pero hace que las cosas sean bellas si se saben usar. Entonces, es una cuestión, creo que no se debería decir que es una cuestión de gusto, porque no transgrede o debilita verdaderamente todo el fundamento y todo el progreso histórico que está detrás de el porqué de las decisiones que se han tomado a lo largo de la historia del diseño. Entonces, va de la mano de lo funcional, pero no es absolutamente eso. Es así como la frase de la función, la forma sigue la función. Me solía gustar mucho esa frase, pero creo que pudiera ser mejor. Es decir, la forma va de la mano de la función, o van en un mismo nivel. Ahora, definitivamente, aquel objeto, diseño, edificio o silla, revista, póster y demás que se esté diseñando, que se esté planeando, debe de cumplir con todos esos requerimientos que necesita el cliente, que se solicitaron, que sirven a la función última, que sirven al usuario último y demás.
y a la hora de diseñar pues se tiene que resolver eso. Pero y es de cierta forma un ejemplo, una especie de filosofía que me gusta decir, pues es precisamente eso. No se nos instruyó de cierta forma muy general, no se nos instruyó como ingenieros para estar a tope y obsesionados con la función, de la misma forma que no se nos instruyó como artistas para estar obsesionados y simplemente mortificados por la forma y lo visual y el color y la sensación. Sí, no, o sea, los artistas son artistas y los ingenieros son ingenieros, y no sé si sea como una especie de síntesis o intento de resumirlo o conjugarlo, pero pues en efecto somos diseñadores, o pudieran ser diseñadores o estar interesados por el diseño, y es simplemente una explicación muy burda, con la cual muchas personas no estarían de acuerdo. Sí, pero sí. Entonces es simplemente darle la importancia que se merecen ambas partes, lo funcional y lo formal, cada una con todas esas complejidades que las constituyen, pero reconociendo ambas partes y desarrollando ambas partes para llevar a cabo nuestra labor. Obviamente en muchas ocasiones se convierte en absolutamente un sueño guajiro esto de querer mezclar el arte y la ciencia y querer empujar una agenda y cambiar el mundo así, pues es un sueño simplemente. Pero ya la labor, y más allá de lo que se nos diga que hay que hacer y que se nos obliga a hacer o que se nos instruya que hay que hacer, es muy importante no perderse también cuando uno da una especie de plática, un discurso, porque estamos hablando de la composición, pero igual no deja de ser importante. Entonces, tomando en cuenta esos dos factores, es muy nutritivo para comprender el razonamiento detrás de la composición, tanto en la planta de una casa habitación, tanto así como en los mecanismos internos de un aparato que va a tener engranes y que va a realizar movimiento dentro. ¿Sí? El diseño no simplemente se queda fuera en lo primero que va a conocer la vista, sino también en todo el funcionamiento interno que hace que todo lo externo pues posea ese valor superficial. ¿Sí? Pero lo superficial de cierta forma está ahí gracias a todo lo interno, a todo aquello en lo que se puede respaldar. ¿Sí? Entonces es una forma de ver lo de la composición. Por ejemplo, con este mouse de aquí, desde un punto de vista muy formal, muy austero y demás, ok, creo que ahí sí, los factores de composición, por ejemplo, serían el porqué de esa línea curva y el porqué de las dimensiones de esos botones y porqué de esa ubicación y porqué el que se tiene a la derecha es un poco más largo y tiene una curva inferior, mientras que el que se tiene a la izquierda es un poco más corto y simplemente parece ser la proyección de una línea recta, y todos estos tipos de cosas. Entonces no dejan de ser se puede hacer diseño sin composición, nada más que se corre el terrible riesgo de no generar un buen diseño. Diseño va a ser al fin y al cabo, no, pero puede que no sea un buen diseño. Al final del día se toman, se trata de todas estas decisiones que se tienen que tomar u omitir en un proceso creativo, en un proceso de diseño, y que inevitablemente van a ir a repercutir al producto final, sea lo que se entrega, a lo que no se entregue, a lo que se genere dentro de su firma, dentro de su despacho, dentro de su oficina. Pero pues sí, es una palabrita, sí, toda eso, la composición, que vale la pena analizar y profundizar en, pues creo que la medida de lo posible, para verdaderamente generar un ejercicio mucho más enriquecedor tanto para nuestros pares, cliente, usuario y uno mismo, y todos esos pues futuros diseños que vienen a ser los más importantes. Entonces creo que por este video sería todo. Denle like, suscríbanse, compartan, dialoguen, refútenlo, intenten quemarlo, escriban en los comentarios todo con justificación, ejemplos, razones, mejores fuentes. Sí. Y pues no sé de qué pueda tratar o llegar a tratar el siguiente video, pero para este video sería todo. Entonces nos vemos en el siguiente. Chao.